el manejo de las emociones y más ahora que estamos en un momento con muchas dificultades, muchos cambios con esta educación virtual a distancia, esta pandemia, y realmente creo que es un tema muy pertinente para trabajarlo en estos momentos. Voy a compartir la semblanza de la maestra Raquel, que nos va a estar presentando este tema tan interesante. Vamos a conocer un poco de esas experiencias y logros que tiene la maestra. Raquel Muguerza es doctoranda en psicodidáctica, psicología de la educación y didácticas específicas en la Universidad del País Vasco. Magíster en neuropsicología y educación, especializada en investigación y en liderazgo y desarrollo organizativo del e-learning en la Universidad Internacional de La Rioja. Es también docente universitaria de posgrado, conferencista e investigadora. Además, es especialista en neurociencias, específicamente en neuromarketing, neuroventas y en neuroeducación. Aprendizaje virtual, e-learning, aprendizaje experiencial, programación neurolingüística e inteligencias múltiples. Es profesora del área de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad Oberta de Cataluña, en España, y también del área de Investigación y Psicología en la Universidad Abierta para Adultos, aquí en la República Dominicana. También trabaja en el área de Ciencias Sociales y Humanidades en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y ha trabajado en diversas instituciones educativas y sociales, tanto en España como República Dominicana, Chile, Alemania e Irlanda. Para nosotros, maestra, es más que un placer tenerla en el día de hoy presentándonos este tema tan interesante y tan importante en estos momentos de pandemia. El escenario es suyo. Dejo de compartir para que usted pueda colocar su presentación. Perfecto, ahora mismo. Les recordamos que pueden ir colocando sus preguntas en el chat y en la medida de lo posible la maestra va a ir contestándolas, ya sea al final del encuentro o en el momento que ella considere pertinente. Sí, sí. Al parecer la maestra está teniendo problemas de conectividad. Vamos a esperar unos minutos. No se le está escuchando. Y la imagen también está frisada. Vamos a esperar unos minutos que la maestra, por problemas de conectividad, ha tenido que salir de la reunión. Pero ella se integra. Realmente, para mí y creo que para cada uno de ustedes, este es un tema sumamente interesante, sumamente importante. Vemos todos los cambios que nos ha generado esta pandemia, esta virtualidad, el estrés que nos causa en algún momento los diferentes problemas que surgen cuando estamos tratando de tomar algún curso, alguna asignatura de manera virtual y vemos que entonces no funciona el internet o no tenemos el dispositivo para conectarnos. Realmente es muy difícil. Entonces, para mí, esto va a ser, y creo que para ustedes, un apoyo, conocer un poco cómo manejar esas emociones, ese estrés y esa ansiedad que nos genera toda esta situación. Vamos a esperar unos minutos por la maestra. Esperemos que pronto se pueda integrar.
Jennifer nos dice a través del chat que ella realmente necesita este conversatorio. Y Daniel, que él también siente ese estrés y esa ansiedad cada día. No es fácil para los docentes, no es fácil para los estudiantes, pero es nuestra realidad. Y solo tenemos que tratar de buscar herramientas que nos permitan enfrentarlo de la mejor manera. Walnis a través del chat también nos dice, estamos diariamente bajo presión emocional. Será de mucha utilidad aprender a gestionarnos bajo esas circunstancias. El estrés es algo que nos llevamos a casa el 17 de marzo y todavía seguimos con él. Bueno, mientras esperamos a la maestra, me parece que sería oportuno que nosotros demos inicio a esta parte de conversatorio. No sé si ustedes algunos estuvieron en el día de ayer participando en un conversatorio que tuvimos con estudiantes y maestros del instituto, en donde nos mostraban, nos comentaban sus experiencias, sus emociones acerca de todo este proceso que hemos vivido con la virtualidad. Y no sé si alguno quisiera aprovechar este momento para compartir algunas emociones que les ha generado esta nueva modalidad y cómo han tratado de enfrentarla y cuáles son esas situaciones que le han generado esas emociones. Podrían ir levantando la mano y vamos dando los turnos. Sarina, un momentito. Lourdes Enrique por aquí. Me acaba de llamar Raquel y nos pide que le excusen que la computadora se le apagó, que ya
se estaba reiniciando, que ya está subiendo, y que entra en breve. O sea que... Ah, de acuerdo. Podemos esperarla, muy bien. Sí, sí, cómo no. Gracias, Eli. Muy bien, pues entonces esperamos unos minutos a la maestra. Sarina, una cuestión, aquí la maestra Estrella. La sala salía que estaba llena y hay personas esperando entrar. No sé si habrá posibilidad de dejarla entrar a ella en esta situación. Realmente el número se mantiene entre 98, 99 y 100. O sea que entiendo que la maestra en algún momento podría encontrar el espacio para acceder. O no sé si el Feria Pedagógica podría hacer algo para que ella pueda acceder de una vez al encuentro. Sarina, Lourdes Enrique, voy a salir yo para que la profesora pueda entrar, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces Feria Pedagógica que no le dé acceso a nadie más hasta que la maestra regrese. A la misma profesora, por favor. Gracias. Bueno, buen día. Igual. Nos vemos ahorita. Bien, perfecto, ya estamos aquí. Ahora sí. Disculpen, que es que ha sido compartir pantalla y esto de estar en vivo, ¿verdad? Cuando estamos en vivo pasa de todo. Pues bueno, se ha bloqueado todo y he tenido que reiniciar, pero bueno, ya estamos aquí. Y luego no me dejaba entrar porque estamos muchísima gente, que eso es maravilloso, así que perfecto. Bien, pues les comparto, esperando que por favor no pase nada, si no, pues pediré que comparta Sarina o los de la feria para que puedan ahí aportar, pero yo pienso que no habrá problema. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. ¿Están viendo la presentación? Para que alguien me confirme con voz, por favor. Sí, se ve. Sí, la podemos ver. Genial. Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, como saben, hoy vamos a hablar de educación emocional, ¿verdad? Centrados en lo que es el mindfulness, el manejo del estrés y de la ansiedad. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito, a ver, el mindfulness, ahora vamos a ver un poquito de qué se trata, ¿de acuerdo? Va por la línea de la meditación, para los que no lo conocen. Entonces, primero tenemos que saber un poquito qué es meditar, ¿no? De qué se trata. Muchos sabemos qué es meditar a nivel general y otros quizás incluso han tenido la suerte de poder practicarlo, ¿de acuerdo? Pero muchas veces no se sabe todo lo que la meditación puede hacer o nos puede aportar. Entonces, le vamos a dar esta definición que quizás es más completa de lo que conocemos de la meditación como tal. Entonces, la meditación es un ejercicio mental, como pone ahí, con el que a través de la atención y de la concentración, que van a ser dos aspectos claves en la presentación de hoy, entrenamos nuestra mente para llevarla a un estado de paz, de calma y de serenidad interior. Pero no solo de paz, calma y serenidad, que sabemos que sí, que nos relaja mucho la meditación y estos temas, sino que además lleva a nuestro cerebro, y lo vamos a ver, a un estado de mayor productividad, lo cual también pues, es un punto fuerte. Bien, entonces, ¿sabemos qué es mindfulness? ¿Lo han escuchado alguna vez? Pueden, si quieren, ir contestando por el chat, que yo luego lo voy a ver si han escuchado alguna vez el concepto, les suena de algo, o realmente pues es totalmente nuevo para ustedes, que es muy posible. Bien, pues bueno, ¿qué es el mindfulness? El mindfulness, como les decía, es un tipo de meditación porque dentro de la meditación hay muchos tipos diferentes, ¿de acuerdo? No es meditar y ya, sino que hay distintas formas de uno llevar a cabo esa práctica. Entonces, en este caso, el mindfulness, dentro de ese estilo de meditación, ¿de acuerdo? Es un modo de atención consciente o plena que forma parte de las prácticas de meditación de prácticamente todas las tradiciones orientales, no de todas, pero sí de la mayoría, ¿de acuerdo? El mindfulness se practica en muchísimas pues, filosofías de vida e incluso religiones dentro de las tradiciones orientales. Bien, por lo tanto, hay que estar súper claros que mindfulness es igual a atención plena y conciencia plena, ¿de acuerdo? De eso es de lo que se trata, atención plena y conciencia plena dentro de
lo que es la meditación. Entonces, para saber un poquito más sobre eso, bueno, el mindfulness, como les decía, se traduce al español como hablábamos, como atención plena o conciencia plena. En las palabras de Jon Kabat-Zinn, que es una de las personas pues, más importantes dentro de lo que es el área del mindfulness, que no es que sea el único que lo practica, ni es quien lo creó, para que estemos muy claros, pero sí fue la persona que, digamos, dio a conocer al mundo el mindfulness, porque aunque ya existía y, como les digo, era parte de la mayoría de las prácticas y tradiciones orientales, no se conocía en el resto del mundo, sobre todo en la parte del mundo occidental, que no es una práctica propia de nosotros. Entonces, Jon Kabat-Zinn creó un programa que se llama Mindfulness Based Stress Reduction, que es un programa de mindfulness que dura varias semanas y lo que hace es que está enfocado en la reducción y mejor manejo del estrés y de la ansiedad. Entonces, él creó ese programa. Ese programa fue estudiado por muchos científicos, ¿de acuerdo? Se hicieron investigaciones científicas y se dieron cuenta que realmente sí aportaba a nivel no solo de relajarse o sentirse más calmado y demás, sino que realmente cerebralmente y cognitivamente daba muchísimos aportes y también psicológica y emocionalmente. Por lo tanto, se volvió muy famoso ese programa, ¿de acuerdo?, de reducción de estrés basado en mindfulness, y entonces digamos que fue como el boom del mindfulness y no solo se quedó en las tradiciones orientales, sino que ya se practica a nivel mundial desde entonces, ¿de acuerdo? Entonces, según el mindfulness, ¿verdad?, la conciencia que surge de prestar atención de forma intencionada, es decir, no de prestar atención a todo como normalmente lo hacemos, ¿no?, que siempre nuestro cerebro está captando mucha información y atento a todo el entorno, sino que prestar atención de forma intencionada con el objetivo de que yo estoy prestando atención a lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Y centrados en lo que está ocurriendo en el presente. De eso se trata el mindfulness, de yo centrar mi atención en lo que yo mande a mi cerebro centrarse con una conciencia plena de lo que estoy sintiendo, observando, viviendo en ese momento y muy centrados en el presente, ¿de acuerdo? Con una actitud que solo vamos a hablar un poquito más adelante de aceptación, de apertura y de no juicio, que eso es un aspecto esencial dentro del mindfulness. ¿Qué no es mindfulness? Esto es muy importante porque igual que es bueno saber qué es mindfulness, es también importante saber qué no es para no confundirnos. Bueno, tenemos que saber que el mindfulness no es una religión ni es una filosofía de vida, ¿de acuerdo? Aunque sí es parte de muchas filosofías de vida y religiones de la cultura y de las tradiciones orientales, no se practica ahora de esa manera. Sí, dentro de esas culturas, pero no en el mundo occidental, donde no es parte de nuestra cultura o tradición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no está relacionado con eso, para que no piensen que es que si hacen mindfulness son de otra religión o están haciendo cosas que no tienen nada que ver con ustedes. No, para nada. Aunque sí, como les digo, tiene sus raíces ahí, pero ya no se practica de esa forma, ¿de acuerdo? Vinculado a esos aspectos. Como les digo, se enseña separado totalmente de esas connotaciones, de esas corrientes, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera se centra básicamente en el trabajo de los procesos psicológicos, como el aumento de los niveles de atención, y la aplicación de mindfulness se utiliza sobre todo pues, para la gestión del estrés, el desarrollo de la conciencia y también de la concentración, entre otras muchísimas cosas que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la atención, no? Bueno, a través del mindfulness. Al principio, con el mindfulness, que ahora hablaremos un poquito de forma práctica cómo se haría, se trabaja centrándonos en lo que son las sensaciones corporales y los procesos de respiración, ¿de acuerdo? Y después nos vamos centrando en los objetos que van registrando nuestros sentidos, ¿de acuerdo? O sea, nuestro entorno. Es necesario que en estas primeras prácticas hay que tener muchísima paciencia y eso lo vamos a hablar cómo comenzar, ¿no? A hacer mindfulness y lo que hay que tener en cuenta. Hay que tener mucha paciencia y mucha disciplina, porque como todo, no es hacer algo por primera vez y que ya nos salga maravillosamente. A veces pasa y les puede pasar con el mindfulness, pero realmente es una práctica que requiere, requiere que perseverancia, paciencia y que haya disciplina y repetición de la misma, ¿no? No es como que de repente hagamos mindfulness una vez y todos los beneficios que me puedo aportar ya lleguen, sino que cuanto más practicamos, más beneficios voy a sentir y me va a aportar. Un momentito,
Bien, más adelante, lógicamente, podemos trabajar con otro tipo de elementos, como ya serían centrarnos en los pensamientos, en la gestión emocional y otros aspectos más profundos. Entonces, se empieza así, por lo básico, que serían las sensaciones corporales que tengo, respiración y lo que capta mis sentidos, y después entraríamos en procesos más complejos de pensamientos, gestión de emociones y demás. ¿Qué debemos tener en cuenta en las primeras prácticas de mindfulness? Que es muy importante porque uno no está habituado hasta que ya forma parte de esa práctica. Entonces, es muy importante saber estos aspectos. Bueno, primero, la actitud que nosotros debemos tener ante la práctica de mindfulness. Es una actitud específica. No puedo decir, voy a hacer mindfulness y ya, sino que hay que tener una actitud específica, ¿de acuerdo? La actitud que tú tengas con la práctica determina en gran medida los resultados que van a obtener, ¿de acuerdo? Si uno va a practicar mindfulness, que es un tipo, como hablábamos, de meditación, o cualquier otra cosa que vayan a hacer, pero en este caso hablando del mindfulness, ¿verdad? Si lo vamos a practicar diciendo, bueno, a mí es que esto ni me interesa, es que yo seguro la meditación no me va porque es que yo soy súper activo y súper movido y no voy a aguantar, y es que seguro no me va a gustar porque esto no es lo mío. Obviamente, si yo ya voy con esa predisposición, es muy difícil no solo que lleve a cabo bien la práctica, sino que realmente yo empiece a notar los beneficios que esta me puede aportar. ¿De acuerdo? Porque ya directamente estoy diciendo a mi cerebro que no lleve a cabo adecuadamente esa práctica, que no se concentre y que no haga lo que yo le pediría que hiciera en esta práctica. Por lo tanto, es muy importante esa predisposición, que vayamos claros a poder aprender lo máximo posible, a vivir esa experiencia y tratar de ver qué nos puede aportar. Lo primero, si uno quiere practicar el mindfulness y ver todo lo que les puede aportar, pues uno tiene que tener un compromiso de práctica regular, no para la primera vez que van a practicar o las primeras, ¿verdad? Pero sí, si uno quiere volcarse dentro de lo que es el mindfulness para beneficiarse de todo lo que nos puede dar. Como les digo, al principio cuesta un poquito vencer esos mecanismos de resistencia que tiene nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Como evitar las distracciones, reconducir la atención una y otra vez, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando uno está meditando y no está acostumbrado, uno escucha la mosca que pasa por aquí, el mosquito, el motor que suena a lo lejos, ¿de acuerdo? Entonces, uno realmente le cuesta concentrarse. Pero eso es normal, porque esta práctica lo que hace es trabajar esa concentración. Al principio, como les digo, es totalmente natural que se distraigan con pequeñas cosas, pero después su concentración va a ir desarrollándose y su capacidad de atención, y llegarán a un punto en el que ustedes van a poder mantener la concentración aunque fuera haya cualquier tipo de ruido, por fuerte que sea. Eso es parte de lo que va desarrollando el mindfulness. Por lo tanto, hay que tener mucha paciencia, ¿de acuerdo? Cuanto más practiquemos, como habíamos hablado, más aumentamos estas habilidades, ¿verdad?, de regular la atención, concentración, emociones y demás. Y lo más importante que les he comentado antes, que lo íbamos a hablar ahora, hay que tener una actitud total de aceptación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo, por ejemplo, comienzo a practicar mindfulness y trato de concentrarme en lo que estoy haciendo y en la práctica, que ahora explicaremos cómo se daría, si de repente mi atención se dispersa y se va a cualquier ruido, cosa que pase, o a un pensamiento, a veces no es un ruido y mi mente se pone a pensar qué voy a hacer después o a planificar el día o qué voy a comer o cualquier cosa, que eso es muy normal, lo que ocurre es que tenemos que reconducir esa atención. Nos damos cuenta de que ya nuestra atención se fue a otra cosa que no es la práctica, y entonces, con una actitud de aceptación total y de amabilidad, volvemos a reconducir la atención a la práctica. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy tratando de desarrollar unas capacidades de relajarme, de estar en calma y en paz con esta práctica, y cada vez que se me va la atención me pongo a pensar, ay, Dios mío, es que yo no sirvo para esto, 10 veces se me ha ido ya la atención, ay, Dios mío. Entonces, al final, en vez de relajarme y desarrollar capacidades, lo que estoy haciendo es frustrarme y estresarme. Entonces, voy a conseguir lo contrario, no sirve para nada. Por lo tanto, el mindfulness tiene esa actitud de aceptación total y de amabilidad hacia uno mismo y hacia la práctica. Ok, se me fue la atención, no pasa nada. Me doy cuenta de que se fue la atención y vuelvo a centrarme en la práctica. Se me va otra vez la atención y 100 veces más, no pasa nada, sin estrés, sin ansiedad, me doy cuenta y entonces vuelvo con amabilidad y tranquilidad a la práctica y a concentrarme de nuevo. No pasa nada que se desconcentren 1.000.000 de veces. Lo importante es que siempre vuelvan a reconducir su atención con calma. Bien, como les digo, cuando uno hace mindfulness, a veces uno se siente mejor y a veces uno se siente peor. No quiere decir que el mindfulness nos vaya a hacer ningún daño, por supuestísimo que no, si no, ni se practicaría. Sino que hay algunas prácticas que están
específicamente relacionadas con vivencias que hemos tenido, con las emociones y distintos aspectos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que nosotros tratemos de que cuando, por ejemplo, nos conecta con algunas emociones o vivencias que no han sido muy agradables y son quizás experiencias que debemos superar, reflexionar sobre las mismas, ¿de acuerdo? Con toda la tranquilidad sentimos las emociones que tengamos que sentir, aunque no sean agradables, y seguimos con la práctica. También muchas veces cuando hacemos mindfulness, de repente uno siente que, ay, me duele aquí el cuello, me duele un poquito la espalda, me duele, y no es que el mindfulness les vaya a dar dolor, por supuesto que no. Lo que ocurre es que como nos da una conciencia y atención total a lo que siente mi cuerpo, de repente nuestro cerebro pone atención a cómo está nuestro cuerpo, que muchas veces no le ponemos atención del acelere que tenemos siempre en el día a día, y entonces lo que hace es que nos damos cuenta de que tenía un dolorcito en el cuello o en la espalda por el estrés que he ido acumulando y ni cuenta me había dado. Entonces, de repente siento ese dolor, ¿de acuerdo? Que no pasa nada porque muchas veces el mindfulness nos conecta con ese dolor al ponerle atención y después relaja esos músculos a través de la práctica. Incluso puede llegar a quitar el dolor. Muchas personas que lo practican, por ejemplo, cuando tienen dolor de cabeza, pues por el estrés, la ansiedad o el día a día y el agotamiento, lo que hacen es hacen una práctica mindfulness y a la mayoría les quita ese dolor de cabeza, ¿de acuerdo? A no ser que se haya por una causa médica diferente. Pero cuando es por estrés, ansiedad o cansancio, realmente ayuda muchísimo y baja esos niveles de dolor con mucha facilidad. Bien, cuando practiquemos mindfulness no hay que hacer juicios sobre lo que va sucediendo. Es justo lo que les decía de la aceptación. Que me fue en una práctica mal y no pude concentrarme en nada, no pasa nada. Eso es parte del proceso. En otra me concentraré más. Hay días y días y también depende mucho de cómo uno esté, así que no hay problema. Como les decía, una actitud abierta y amable y muy importante, una mente de principiante. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno es un principiante y hace las cosas por primera vez, uno tiene deseo de ver cómo es esa práctica, qué es lo que uno va a hacer por primera vez, cómo lo va a disfrutar, todo lo que puede descubrir. Pues mindfulness, aunque lleven 2 años practicándolo, siempre con esa mente de principiante, de ver qué me puede traer hoy. Porque cada práctica, como les digo, es totalmente diferente y depende también de cómo uno esté. Hay 2 tipos de prácticas. Aquí ya les voy a explicar en qué consiste, cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado las prácticas formales y por otro lado las prácticas informales, ¿de acuerdo? Las prácticas formales son audioguías o una persona experta en mindfulness que sea su guía en vivo y en directo, ¿de acuerdo? Que uno utiliza. Ya puede ser, como les digo, el guía en vivo y en directo o puede ser una práctica grabada, ¿de acuerdo? Que eso se utiliza muchísimo porque no siempre quizás uno puede estar en un espacio donde le den esa práctica en vivo. Entonces hay muchos audioguías especializados en eso que normalmente duran de 15 a 20 minutos. Hay otros mucho más breves, de 4 minutos, de 5 si uno no tiene tanto tiempo y hay otros más extensos, incluso de media hora y 1 hora. Pero lo normal es que duren como 12 minutos, 15, ¿de acuerdo? Eso es lo normal. Bien, entonces, ¿cómo sería la práctica formal? Pues en primer lugar, lo ideal es uno buscar un lugar alejado, lo más alejado de distracciones o ruidos posible, dentro de lo que uno pueda. Si el espacio donde uno está es ruidoso y no queda de otra, hay que practicarlo ahí y conforme vaya avanzando nuestros niveles de concentración y atención, iremos siendo capaces de poder no darnos cuenta de esos sonidos y de poder abstraerlos y no escucharlos, no ponerles atención. Como les digo, tomar el tiempo suficiente para la práctica. A veces son de 5, 15, 20 minutos, depende, ¿de acuerdo? Pero normalmente tener 10, 15 minutos es necesario por corta o no que sea la práctica. Esta práctica se puede llevar a cabo sentado, se puede llevar a cabo acostado, ¿de acuerdo? Nunca de pie. Y siempre buscando una alineación entre la columna vertebral y la nuca, la parte de atrás de la cabeza. Eso es esencial, ¿de acuerdo? Que tratemos de que nuestra espalda esté recta sin estar incómodos, como demasiado tiesos, sino recta pero relajada y que esté alineado con la nuca. Para que esté alineada la cabeza con la espalda, ¿de acuerdo? Y que están en una postura cómoda que descargue la tensión, pero al mismo tiempo con la cabecita un poco para abajo, que lo comentaremos ahora, ¿de acuerdo? ¿Por qué un poco para abajo? Es impresionante, pero cuando uno medita, normalmente a todos nos pasa, nos pese o no la cabeza, que de repente todos se nos va cayendo la cabeza hacia atrás, ¿de acuerdo? Que no es por el peso, sino porque básicamente el cerebro busca, nuestro cuerpo realmente busca como poder apoyar la cabeza en algún espacio, ¿no? O dejarlo en un lugar que se quede quieto y por lo tanto así como acumula tensión lo manda para atrás. Por lo tanto nosotros vamos a alinear la columna
con nuestra nuca, es decir, con la cabeza, y para que esté más alineado y no curvo, vamos a bajar un poquito la barbilla. De esa manera no se va a ir la cabeza hacia atrás, ¿de acuerdo? Y se mantiene recta nuestra columna vertebral hasta la nuca. Muy importante, como les digo, aunque uno esté recto, no es tenso, ¿eh? No se me pongan ahora todos así y entonces no hay manera de relajarse y sea terrible, sino que hay que estar recto pero relajado. Bien, eso, como les digo, es práctica, ¿de acuerdo? Bien, hay que tomar conciencia del momento presente, llevando a cabo la atención al cuerpo y, por supuesto, al audio que nos va guiando, ¿de acuerdo? Que nos va a ir diciendo qué hacer. El audio no solo va a poner musiquita y ya, sino que realmente nos va a guiar, nos va a decir en qué poner la atención, en qué pensar, dónde tenemos que concentrar nuestra atención para ver qué sentimos. O sea, solo hay que dejarse llevar, básicamente, es muy sencillo. Entonces, una vez que ya estemos de esta manera y en un espacio adecuado, iniciaríamos ese audio guía o pues empezaríamos a escuchar a nuestro instructor si fuera en vivo, ¿de acuerdo? Seguimos las instrucciones, como les digo, y cada vez que nos distraigamos, como les he dicho, sin problema, con amabilidad y aceptación, volvemos a llevar nuestra atención al audioguía, sin problema, ¿de acuerdo? Y no hay que preocuparse por los resultados que van apareciendo. ¿A qué me refiero? Imagínense que ustedes deciden con un grupo de amigos que van a empezar a practicarlo, a ver qué tal les va y los beneficios que les da. Bueno, pues no pueden estresarse porque quizás un compañero dice, wow, es que yo ya no estoy sufriendo ansiedad desde que hago mindfulness, y que otro diga, oye, yo enfrento mucho mejor los problemas que se me dan en el día a día, ¿no? Emocionalmente hablando. O sea, soy capaz de gestionarme emocionalmente mucho mejor, y que uno de repente se dé cuenta que todavía no siente nada. No hay que frustrarse. Como les digo, con la práctica van llegando esos resultados y esos beneficios, y en cada persona es totalmente diferente. Así que no hay que pasarlo mal porque uno de repente no vea los beneficios en 2 días. Bien, esas son las prácticas formales. Como ven, muy fácil. Alguien que te guía con su voz, ya sea en un audio o en una persona en vivo. Y uno, estando en un lugar y postura adecuado, hacer esa práctica. Y por otro lado tenemos las prácticas informales. ¿De qué se tratan? Pues básicamente se trata de, en actividades diarias que yo haga, como por ejemplo darme una ducha, lavarme los dientes, cepillarme el cabello, comer, las cosas que hacemos todos los días, lo más común, ¿de acuerdo? Se trata de nosotros hacer esa acción de una forma consciente y con una atención plena. Y dirán, ¿pero cómo? Pero yo estoy consciente cuando yo como y me ducho y tal. Sí y no. No estamos realmente conscientes, ¿de acuerdo? Ni con una conciencia plena o una atención plena, porque estamos totalmente en automático. Ustedes cuando se están, por ejemplo, duchando, están pensando en cómo se están duchando, cómo se está sintiendo su cuerpo, cómo se van enjabonando. No, ustedes están pensando en lo que van a hacer después. Están pensando, bueno, cuando salga de la ducha yo me voy a vestir, me voy a poner tal cosa, luego tengo que salir corriendo al trabajo, luego tengo... Entonces, realmente uno no está presente en ese momento, ni está con una atención plena para nada. Lo mismo ocurre cuando comemos, que lo hacemos normalmente en automático, y entonces no estamos centrados en saborear esa comida, en disfrutar ese momento, en estar tranquilos, sino que estamos siempre pues planificando a futuro o pensando en cosas del pasado, que ninguna de las dos cosas pues nos aporta demasiado, ¿no? Ni es muy mindfulness, como se diría. Por lo tanto, cuando hagamos cualquier práctica diaria, como sea comer, tomar el café, lavarnos los dientes, lo que sea, lo que tenemos que hacer es poner nuestra atención total en lo que estoy viviendo, en lo que estoy haciendo y en las sensaciones que tengo, mentales, corporales, emocionales, ¿de acuerdo? Y dar ese momento de atención plena a lo que estamos haciendo. Esta práctica uno dirá, pero eso es una tontería. Yo les quiero decir que esta práctica, el mindfulness, yo lo enseño a muchas personas, y en este caso, cuando las personas empiezan a hacer prácticas informales, a las muy pocas prácticas se dan cuenta, si lo hacen, por ejemplo, en el momento de la comida, que saborean mucho más la comida. Y es sorprendente, dicen, oye, la comida me sabe muchísimo más. Dicen, y estomacalmente me siento mucho mejor porque no estoy comiendo, y en el estrés mental de qué tengo que hacer, qué voy a hacer, y entonces uno al final ni siquiera digiere bien ni recibe esa comida bien, sino que disfrutan mucho más de ese momento y están en un estado más calmado y, como les digo, disfrutando más de la comida. Así que si les gusta comer, prueben, que les va a gustar todavía más. Bien, entonces tenemos esas dos prácticas, ¿de acuerdo? Formales, que es un guía en audio o en vivo, e informales, que son esas prácticas que yo puedo hacer diariamente, todas las veces que yo quiera, y en esos breves minutos que me tomo hacer esa acción, yo estar totalmente concentrado en lo que hago y dando atención a cómo me siento interna y externamente. Bien, mindfulness y neurociencia. Claro, la neurociencia, que como bien estaban diciendo, yo soy experta en esa área, ¿verdad?,
tiene que decir algo al respecto del mindfulness, que va a ser breve porque no nos podemos ir tanto en este tema, pero para que sepan. Se han hecho muchísimos estudios, de acuerdo, neurocientíficos sobre la práctica del mindfulness y cómo afecta o no a nuestro cerebro, porque es un tema tan interesante que pues muchos neurocientíficos han decidido estudiar al respecto y ver si realmente genera algo en nuestro cerebro o básicamente pues nos relaja y emocionalmente nos aporta algo, pero no genera nada en el cerebro. Y realmente sí, de acuerdo. Uno de nuestros científicos más relevantes, que es el doctor Ramón y Cajal, dijo que el hombre puede ser, si se lo propone, dueño de su propio cerebro. Y hay estudios que demuestran que la práctica regular de mindfulness no es, como les digo, hacerlo una vez. Esto no es magia, esto es como todo, requiere su práctica y su proceso, ¿de acuerdo? Entonces, la práctica regular produce cambios en la conectividad cerebral, desactivando la red neuronal por defecto, ¿de acuerdo? O sea, básicamente nos vuelve mucho más productivos y hace que cognitiva y cerebralmente funcionemos mejor, porque desarrolla muchísimos aspectos de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? No solo el poder manejarnos emocionalmente o la atención y la concentración, desarrolla muchísimos aspectos más en los que pues ahora no podemos entrar tanto porque luego voy a mencionar pues algunos por encima, ¿de acuerdo? Pero cerebralmente es súper beneficioso, por lo tanto, si quieren probar, les aseguro que les va a dar muchos beneficios. Bueno, básicamente eso. Beneficios del mindfulness, que no para decir que tiene muchos beneficios, pero no hemos hablado de tantos concretamente. Pues miren, nos va a aportar bienestar psicológico, ¿de acuerdo? En muchos aspectos, no solo en el estrés y la ansiedad, en otros muchos aspectos también. Regulación emocional, no solo de estas emociones de las que estamos hablando, sino que realmente uno está, como bien dice la palabra, mucho más regulado, estamos mucho más estables emocionalmente. Y no porque vayamos por la vida como en un estado meditativo, súper en calma, para nada. Yo, por ejemplo, no sé si se puede captar a través de la presentación, soy súper enérgica y súper activa y yo practico mindfulness regularmente y eso me ha ayudado muchísimo. No es que sea más calmada porque mi personalidad quizás no es así, pero sí emocionalmente aporta muchísima estabilidad. Incluso cuando se da alguna situación, pues bueno, alguna situación en la vida que no sea agradable, ¿no? Que nos puede hacer algún daño emocional o algún sufrimiento, hace que uno incluso lo enfrente desde un punto de vista mucho más calmado y mucho más reflexivo, en vez de dejar que las situaciones nos ahoguen o nos afecten demasiado emocionalmente, ¿no? Como un golpe de repente, sino que somos capaces de gestionar y analizar mucho mejor las situaciones y aunque sufra o no la situación, poder manejarlo mucho mejor, con más calma. Mejora las funciones cognitivas, como hablábamos, atención, concentración, pero también el razonamiento, también la memoria y otros muchos aspectos. Y mejora las conductas sociales. Aunque parezca mentira, uno dice, ¿cómo va a mejorar las conductas sociales si la meditación lo hagas con personas o no? Pues realmente, que casi siempre se hace a solas, ¿no? ¿Cómo va eso a mejorar? Pues realmente aporta muchísimo. Uno está mucho más abierto a socializar y desarrollamos muchas capacidades de socialización diferentes que nos ayudan a estar mucho más relajados a la hora de relacionarnos con otras personas, mucho más abiertos emocional y mentalmente y nos ayuda muchísimo. Como les digo, todos estos beneficios no son inventados, ¿de acuerdo? Hay estudios científicos sobre eso. Bien. ¿Cómo nos aporta, por ejemplo, al bienestar psicológico? Pues reduce los niveles de estrés, de ansiedad, reduce los niveles de depresión, muy importante, ¿de acuerdo? No quiere decir que vaya a acabar con la depresión, porque les digo que esto no es magia, pero sí reduce, ¿de acuerdo? El nivel o las consecuencias que nos pueda generar la depresión. Reduce también los niveles de afecto negativo, ¿de acuerdo? O sea, de esas emociones pues no tan agradables que podemos sentir, reduce muchísimo el efecto que pueden tener sobre nosotros e incluso impulsa la sensación que tenemos cuando tenemos emociones positivas, ¿de acuerdo? Incluso hace que puedan permanecer más. Reduce los niveles de cansancio y las quejas psicosomáticas. ¿Qué quiere decir? Esas quejas de esos dolores corporales que tenemos siempre porque emocionalmente quizás no estamos bien. Puede ser por estrés, por ansiedad, por cansancio del día a día, porque estamos ya cansados, hartos, como se dice aquí, ¿verdad? Entonces, eso nos da muchos dolores corporales por cómo estamos psicológicamente mal. Pues eso lo reduce también muchísimo. Es lo que les decía, a veces nos conecta con darnos cuenta de un dolor que tenemos, pero lo relaja y lo trabaja y hace que se nos puede ir ese dolor. ¿De acuerdo? Y también se utiliza muchísimo en entornos. Yo quiero que sepan que el mindfulness se practica en escuelas, que no es en todas, por supuesto, pero hay escuelas que el mindfulness lo tienen como parte de su práctica diaria y comienzan el día haciendo mindfulness con los niños o con los adolescentes o jóvenes.
o en otro momento del día, pero normalmente es en el comienzo del día, para que ya su cerebro esté preparado para todo lo que va a venir y en su máximo pues, potencial, como quien diría. Se utiliza también incluso en empresas, se utiliza muchísimo, porque hace que sean mucho más productivos y que emocional y psicológicamente estén mejor sus trabajadores. He escuchado algo, ¿debo parar? No estamos a tiempo todavía, puede continuar. Vale, perfecto. Y como les digo, se utiliza en muchísimos ámbitos, que no piensen que esto solo es irse como a una clase de yoga y practicarlo, para nada. Se utiliza hasta en empresas, en escuelas y en muchísimos espacios, para que vean que es realmente útil. Bueno, también nos aporta, como hablábamos, de la regulación emocional, ¿de acuerdo? Muchísima mayor conciencia y claridad emocional, autocontrol de las emociones, sobre todo de las no tan agradables, ¿de acuerdo? Sensación de calma, relajación, mejor sueño, ayuda muchísimo con el insomnio. Si sufren de insomnio, ayuda muchísimo y, de hecho, pueden hacer mindfulness justo antes de, digamos, de ir a dormir y les va a ayudar muchísimo. Menor reactividad, esa forma de ser que tenemos a veces, que reaccionamos a todo de una vez, ¿no? Cualquier cosa que pasa, a lo que me dicen, a lo que ha ocurrido, hace que seamos más conscientes y no reaccionemos tanto, ¿de acuerdo? Y mayor sentimiento de conexión con uno mismo, con el entorno y la naturaleza. Bueno, no hay tanto tiempo, entonces voy a pasar brevemente por lo que es el estrés y la ansiedad, ¿de acuerdo? Aquí creo que tengo en una tabla muy bien explicado. Yo tenía información de más por si acaso. Esperen, que esto es lo mismo que les voy a comentar aquí, pero que lo tengo en una tabla. Un momentito. Muy importante, estrés y ansiedad no es lo mismo. A veces nos confundimos y decimos lo mismo que es estrés que ansiedad, ¿de acuerdo? Sí van unidos, pero no es lo mismo. El estrés, por un lado, es la respuesta fisiológica, física, ¿de acuerdo?, que genera nuestro cerebro cuando percibe algo peligroso o amenazante, ¿de acuerdo? Cuando nuestro bienestar, sea físico o mental, está en peligro, lo que hace que el organismo dedique toda nuestra energía a ponernos en un estado de alerta. Por eso cuando uno está estresado se siente como acelerado, incluso nuestro corazón se acelera muchísimo, uno está agobiado, la respiración se agita, ¿de acuerdo? Eso es porque nuestro cerebro nos está poniendo en máxima alerta de lo que pueda ocurrir. Porque, pues bueno, digamos que el estrés lo llevamos teniendo en la mente toda la vida, ¿no? Y antes, pues se percibía un peligro cuando había un animal que podía llegar y nos podía comer, y ahora el estrés, pues no es un animal quizás que nos pueda comer, pero puede ser el estrés por un examen que me pueda salir mal, y entonces el cerebro dice, hey, aquí hay un peligro, esto me puede hacer algún tipo de daño si me va mal. Entonces nos genera muchísimo estrés, ¿de acuerdo? Y hace que nos pongamos en ese estado de alerta, porque nuestro cerebro libera muchísima cantidad de hormonas de cortisol, ¿de acuerdo? Que es la hormona del estrés. Y por otro lado tenemos la ansiedad, que la ansiedad es una emoción que es absolutamente normal en los seres humanos, igual que el estrés, que es absolutamente natural y todos lo tenemos, que es adaptativa y nos ayuda a sobrevivir. En cada persona se puede manifestar de distintas formas y cuando este mecanismo de reacción se desborda, nosotros nos bloqueamos cuando tenemos unos niveles de ansiedad muy elevados, ¿de acuerdo? Y puede convertirse en un trastorno si no se llega a controlar a tiempo. Síntomas de la ansiedad, que también hay muchos comunes con el estrés: sensación de nerviosismo, sensación de peligro inminente, de pánico, de que puede pasar algo, de que algo va a ocurrir. Aumento del ritmo cardíaco, como les decía, se nos acelera el corazón, tanto con la ansiedad como con el estrés, respiración acelerada, sudamos más, temblores. Eso no es que a todos, no se nos tiene que dar todo a la vez para que sea ansiedad, sino que cada uno lo sufre con consecuencias diferentes, pero estas son las más comunes, ¿de acuerdo? Pérdida de cabello, seguro les ha pasado que en la pandemia ha pasado muchísimo, que nos estábamos quedando, yo creo que todos medio calvos. Eso es porque hemos tenido niveles de estrés y ansiedad elevados y entonces uno pierde más cantidad de cabello, ¿de acuerdo? Sensación de debilidad o de cansancio. Se habrán dado cuenta que quizás cuando están muy estresados duermen muchísimo y se levantan como si estuvieran destrozados. Es por eso. Están con mucho estrés y ansiedad y aunque descansen mucho, la sensación sigue siendo de debilidad y cansancio, ¿de acuerdo? Problemas para dormir, insomnio, ¿de acuerdo? Entre otras muchas problemáticas. Aquí les pregunto, que pueden contestar por el chat, ¿han sentido alguno de esos síntomas alguna vez? Porque yo estoy segura de que sí, que si no han sentido uno, han sentido varios de esos síntomas. ¿Cómo afrontarlos? Pues bueno, con la práctica de mindfulness regular, ¿de acuerdo? Que sería hacer, por un lado, las prácticas formales con el audioguía o la persona que te guíe, y por otro lado, con las prácticas informales, que es pues yo tener esa atención plena en cada momento, ¿de acuerdo? Cuando nosotros practicamos mindfulness, se generan hormonas en nuestro cerebro que nos producen
calma y bienestar, como por ejemplo endorfinas y oxitocina, que lo que hacen es contrarrestarse con esas hormonas como el cortisol, que son las hormonas del estrés y que también produce la ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces se contrarrestan y hacen que volvamos a un estado de bienestar gracias al mindfulness, que genera eso a nivel cerebral. Bien, entonces para ir finalizando, es muy importante tener en cuenta como aquí una frase de Jon Kabat-Zinn, que como les digo es uno de los principales así representantes hoy en día del mindfulness, ¿de acuerdo? Que no tratemos de expulsar los pensamientos o las emociones que vamos sintiendo, ¿no?, en el día a día, sino que tenemos que darles su espacio, observarlos y dejarlos ir. Una de las cosas que defiende el mindfulness es que nosotros no podemos, cuando sentimos o pensamos algo, estresarnos y tratar de dejar de pensar eso, de dejar de sentir eso, porque entonces o lo sentimos más o lo pensamos más, que seguro les habrá pasado, sino que tenemos que ser capaces, que eso nos ayuda muchísimo al mindfulness, de analizar qué estoy sintiendo o pensando y por qué, de dónde puede venir eso, entender por qué yo estoy sintiendo o pensando eso y dejarlo ir con calma y tranquilidad, ¿de acuerdo? Y de esa manera me doy cuenta de que todos los pensamientos y emociones que siento, igual que llegan, se van. Y eso es parte de lo que nos aporta el mindfulness, que tenemos que entender que si yo me siento súper angustiado, súper estresado, súper enfadado, eso no va a estar conmigo toda mi vida, sino que es algo que ha llegado por algo que ha ocurrido y igual que está, lo voy a observar, voy a entender por qué me siento así, no voy a generar más sufrimiento por eso, voy a vivir esa emoción o pensamiento y lo dejaré ir, ¿de acuerdo? Y seguirán llegando más emociones que llegarán a mí y seguirán. Y por último, pues esta imagen, que es muy interesante, es como un juego de palabras en inglés que dice mindful, que es como, suenan igual, mindful y mindful, pero una es decir, si tienes la mente llena o si tienes la mente mindful de mindfulness, es decir, con una concentración y atención plena en el momento presente y en lo que estás viviendo. Si se dan cuenta, la persona está con su mente llena, o sea, totalmente full, como se dice aquí mucho, ¿verdad? Con todas las preocupaciones, lo que vivió, el futuro, lo que tiene que hacer, bueno, etcétera, etcétera. Mientras que el perrito lo que está es con su mente mindfulness, que es con una concentración y atención plena en lo que está viviendo, es decir, viendo el paisaje, lo que están haciendo y caminar. Entonces hay que empezar a ser más mindful como el perrito y menos mindful como solemos ser con esa mente llena de todo y ese estrés. Bueno, aquí había una práctica, denme un momentito, que no vamos a hacer porque no da tiempo, pero miren, les dejo ahí arriba, en la esquina, un Instagram donde voy a ir subiendo cositas que tienen que ver con la mente, el cerebro y la neurociencia, ¿de acuerdo? Si quieren, me pueden escribir por ahí al chat y entonces yo les puedo compartir, si quieren, una práctica que era la que íbamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Que es que no daba tiempo y es muy posible, además, que el audio, pues al ser compartido, no fuera lo mejor posible como para hacer una práctica meditativa. Es muy breve, dura como 5 minutitos, entonces los que quieran me pueden escribir por mensaje ahí a esa cuenta y yo les voy a estar compartiendo un link donde van a poder acceder a esa práctica y entonces que tengan su primera práctica mindfulness de 5 minutos, que puedan disfrutar y que tengan esa iniciación para que vean si les gusta, si no les gusta, cómo se sintieron y luego ya, si quieren adentrarse más, pues bueno, pueden seguir escribiéndome por ahí y puedo compartirles material. Así que nada, espero que les haya gustado, que hayan podido aprender algo, se lleven algún conocimiento y para mí ha sido todo un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias, maestra, por traernos este tema tan interesante, mindfulness, esa meditación que nos permite lograr esa atención y esa concentración plena y todos los beneficios que trae consigo. Realmente creo que es un tema muy oportuno, muy interesante y lamentamos no tener más tiempo para desarrollarlo un poquito más. Vamos a aprovechar que nos quedan unos minutos para contestar algunas preguntas del chat. Yo se las voy a ir mencionando. Por ejemplo, Giselle nos pregunta, ¿se puede considerar el mindfulness como un estilo de vida? Sí, antes de contestar, les acabo de escribir, que se va a perder entre tantos comentarios, lo voy a enviar de nuevo, el Instagram que les decía, porque no, como he dejado de compartir la pantalla tan rápido, seguramente alguno no ha podido apuntarlo, para que yo les pueda pasar la práctica, que me da mucha pena no poder pasársela ahora porque no tengo aquí el link a mano, ¿de acuerdo? Lo mando ahí de nuevo por el chat, se apuntan si quieren ese Instagram y yo sin problema durante el día de hoy les voy a mandar ese link y si están interesados les comparto más porque me encantaría que de verdad pudieran practicarlo. La duda que tenían, y disculpen que me haya ido un poquito, la duda que tenían
Sí, realmente es un estilo de vida, el estilo mindfulness, sí. Que no quiere decir que tú tengas que aplicarlo a tu estilo de vida, pero realmente cuando uno se adentra en lo que es el mindfulness, realmente se vuelve tu estilo de vida. Porque empiezas incluso a enfrentar las situaciones de forma diferente, emocional y mentalmente. Las cosas no te afectan tanto, te autogestionas mucho mejor. O sea, realmente aporta muchísimo. Yo cuando lo empecé a practicar, que como les digo, yo soy una persona así muy acelerada, muy activa, yo decía, bueno, esto de la meditación, vamos a ver si yo aguanto, ¿no? Tanto tiempo quieta. Y miren, a mí eso yo lo adoro. Yo lo hago todos los días. Cuando no puedo, pues no se puede, no hay que estresarse por eso, pero trato de hacerlo todos los días. Si tengo poco tiempo, pues una de las breves que son de 4 minutitos o 5, dependiendo del día, pues uno hace una práctica diferente, o por lo menos una informal, como les digo, de estar atento a lo que uno hace en el día a día. Y ha cambiado totalmente mi forma de ver la vida y de enfrentarla. Y cuando yo le enseño a personas que la van poniendo en práctica de forma regular, dicen siempre eso. Dicen que es increíble cómo realmente enfrentan cada situación diferente. Y incluso yo recuerdo una frase que me dijo una persona que yo le estaba enseñando hace tiempo, que me decía, oye, me pasó algo en el trabajo, dice, una situación, dice, y me di cuenta que si yo hubiera enfrentado esa situación antes de yo empezar a practicar mindfulness, que esa chica ya llevaba un tiempo, dice, yo me hubiera muerto del estrés y de la ansiedad. Dice, yo quizás hasta llorar me ponía de la situación tan estresante que se dio así y de, bueno, de estrés total. Dice, y yo me lo tomé con una calma total, entendí lo que estaba pasando y traté de buscarle solución. Dice, pero no me afecté emocionalmente. Entonces eso es una maravilla. O sea, realmente se vuelve un estilo de vida, aunque no quieras, porque tu cerebro y tus emociones se van gestionando tan bien que enfrentas las cosas mejor. Y eso es muy importante, como decía Sarina, hoy en día y más con la pandemia, que es un momento de crisis emocional y mental para todos prácticamente. Entonces, tener estas herramientas ayuda bastante, la verdad que sí. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué tanto influye el ambiente en que realizamos las prácticas de mindfulness, las prácticas formales? ¿Qué tanto influye el ambiente? Pues mira, al principio es cuando más influye, porque nuestra capacidad de atención y de, pues bueno, y de concentración todavía no está muy desarrollada, ¿no? Es con la práctica que se va desarrollando. Entonces es muy fácil que al principio, claro, si pasa un motor o suena un gallo o un perro o lo que sea, pues es muy normal que de repente se nos vaya la atención. Pero conforme vamos haciendo más prácticas, cada vez influye menos el entorno, porque vamos llegando a unos niveles de concentración tan profundos que somos capaces de integrar los ruidos de nuestro alrededor a la meditación, en vez de que eso nos saque de la meditación, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, como les digo, al principio influye un poquito, por lo tanto, si pueden estar en un espacio, no importa que sea un espacio pequeño, hasta como si se encierran en un baño, no hay problema. O sea, lo ideal es que sea un sitio con el menor ruido posible y si pueden estar solos, mejor. Que no se puede, pues empiecen donde puedan, que luego con el tiempo lo irán desarrollando y verán cómo van haciéndolo sin ningún problema. Veo también que han preguntado si hay distinción de edad. No, se puede hacer a cualquier edad. Da igual si tienen 100 años o si tienen 8. Igual, de hecho es súper beneficioso para todas las edades. Justamente esa es la pregunta siguiente que le iba a comentar, pero vamos a continuar con una última. Aquí nos preguntan que... Un segundo. ¿Esta práctica es buena realizarla cuando tenemos algún momento de estrés o si estamos de manera normal, positivos? ¿En qué momento es bueno realizar esta práctica de mindfulness? Muy buena pregunta. Pues realmente lo pueden practicar en cualquier momento, o sea, en cualquier momento, ¿eh? Pero sí es verdad que cuando nosotros estamos en un momento de ansiedad y de estrés, vamos a notar de una forma bastante clara el aporte, ¿no? Porque nos va a llevar a un estado de estrés o ansiedad mucho menor o incluso puede disolver, por decirlo así, esa sensación o emociones que estamos teniendo. Pero se puede hacer en cualquier momento. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, lo practico siempre en algún momento del día, independientemente de si me estoy sintiendo bien o mal o si ha habido alguna situación o no. Pero, por ejemplo, cuando tengo alguna situación que digo, wow, qué día de tanto estrés, de tanta ansiedad o que uno está como muy sobrecargado, uno lo que hace es que hace una práctica específica de eso, porque hay prácticas específicas para el estrés y para la ansiedad. Entonces, uno hace una práctica para eso y te vuelve a poner como en tu estado regulado emocional y continúas con tu día. Entonces, pues se puede utilizar en cualquier momento, solo que hay que saber bien cuál utilizar en cada momento. Excelente, maestra, muchísimas gracias. Se nos ha agotado nuestro tiempo.
Realmente fue un placer para cada uno de nosotros escucharle, conocer todas esas informaciones tan importantes del mindfulness. Yo en particular voy a tratar de comenzar a practicarlo y le diré qué tal me va. Ahora los invito a todos ustedes a participar de la conferencia magistral, La Ciencia de la Felicidad. Nos vamos a dirigir ahora al canal de YouTube para escuchar esta conferencia. Para nosotros un placer que ustedes participantes hayan estado con nosotros, docentes, directivos, estudiantes. Muchísimas gracias. Nos veremos en otro momento. Bye. Gracias a ustedes. Que pasen un buen día.